Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnick del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. Santi, como todos los domingos, vamos a charlar un ratito sobre los números y la economía con Yuyo Rudnick, director del ISEPSI. Hola, Yuyo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va a ustedes? Hola, Mica, hola, Santiago. Hola, Yuyo, ¿cómo va? Cargadita la columna de hoy. Acuerdo con el FMI, se va a recuperar puestos de trabajo y lo de siempre, la constante de todos los domingos, una creciente inflación que no cede, Yuyo. Sí, empecemos por la discusión del acuerdo con el FMI. Claro. Parece que es el elemento, digamos, uno de los, por lo menos de los dos elementos más notables. Uh-huh. Aquí hubo dos hechos, digamos, si se quiere, algunos dicen contradictorios, otros dicen complementarios. Un discurso muy fuerte de la vicepresidenta denunciando algunos aspectos de cómo fue el endeudamiento en la época de Macri y planteando fundamentalmente que en este momento el país no tiene recursos para pagar esa deuda. Y por otro lado, prácticamente simultáneamente, las reuniones que llevó a cabo el ministro Martín Guzmán con su misión, que viajó especialmente para entrevistarse con los funcionarios del fondo y con la presidenta del fondo. En líneas generales, ahí las entrevistas aparecen como que fueron amigables y muy llamativamente en el comunicado final conjunto, después de la reunión con los técnicos más importantes que siguen la negociación con la Argentina, aparece un elemento interesante, un elemento nuevo, que es que en ese comunicado conjunto el fondo hace alusión a que las causas de la inflación son multifacéticas, o sea, es multicausal el proceso de la inflación. Básicamente lo que quiere decir es que no hay un señor malo remarcando los precios y punto, ¿no? Que la culpa no la tienen 100% los empresarios, o sea, que pasan otras cosas para que el proceso de la inflación se dé incansablemente como en nuestro país, ¿verdad? En realidad es eso, pero también el hecho de que el fondo siempre ha planteado, y en consonancia con la afirmación de los sectores más neoliberales, que la causa fundamental de la inflación es la mayor emisión monetaria. Y que entonces... darle a la maquinita. Exactamente, y que fundamentalmente para que no haya inflación tiene que haber reducción del déficit fiscal. Reducción del déficit fiscal significa imposibilidad del Estado, de los estados, para intervenir en aspectos centrales de la economía, por ejemplo, en situaciones como la que tuvimos el año pasado, de una recesión muy profunda como consecuencia de la pandemia, la posibilidad de llevar adelante políticas anticíclicas que permitan o reactivar la economía o por lo menos acolchonar los efectos de la parálisis. Entonces, las políticas de los neoliberales, la política del fondo, siempre esto tiene que quedar librado al movimiento de los mercados y tienen que evitarse las intervenciones del Estado y por lo tanto el déficit fiscal tiene que reducirse. Ahora el fondo no está diciendo, por lo menos en este comunicado, que esa sea la única causa y por lo pronto no debería ser la única solución. Claro. Bueno, esta es una cuestión que hay que seguir, por supuesto, cómo se van desarrollando estas negociaciones y sobre todo si el fondo insiste en que el acuerdo se firme rápidamente, o sea, antes del proceso electoral, o permite que la situación esta se vaya definiendo más sobre fin de año o incluso principios del año que viene. El otro anuncio importante en el terreno económico fue el que hizo el INDEC respecto al mercado de trabajo en cuanto al resultado del año pasado. Terminó el año anterior con una desocupación del 11%.
ahí hay una cantidad de elementos que se pueden desagregar y analizar, pero yo me quedo con lo que está sucediendo en este primer mes del año, este primer bimestre, que es que la recuperación del empleo, hay una cierta recuperación, pero está sentada fundamentalmente en el crecimiento del empleo informal, más que del empleo en blanco. Y esto es una situación que hay que seguir, porque da la impresión, o puede llegar a suceder, que la recuperación económica que se vaya produciendo este año tenga la característica de que el empleo que vaya, la oferta de empleo que se vaya produciendo tenga esa característica de una prevalencia del empleo informal, y entonces estamos ante una situación en que no se generan puestos nuevos de trabajo registrado. O sea, básicamente. Exactamente. Aparte, en lo que decía el INDEC, también hay algunas franjas etarias que son bien preocupantes, ¿no? El tema de las mujeres más jóvenes, donde alcanza casi a un cuarto de la población o más. Exactamente, el 26%. El 26% en el caso de las mujeres jóvenes, del 19% en el caso de los hombres jóvenes. Y ahí, si me permiten un asterisco, hay un tema con las escuelas cerradas o las escuelas abiertas que es fundamental. En el 90% de los hogares las que cuidamos personas somos las mujeres, somos las mamás. Y si no está la escuela como posibilidad de tiempo para ir a trabajar, es muy difícil. Totalmente. Y además con el régimen actual, que los chicos tienen que ir en horarios cortados, los hermanos tienen que ir en horarios diferentes, no pueden estar dentro del mismo horario en algunas provincias. Obviamente esto agrava la situación. El tema es que si el trabajo principal, los empleos en número, la cantidad más importante de empleo que se ofrece es un empleo, digamos, de características fundamentalmente informales no registradas, esto conlleva menores sueldos. Y menores sueldos implica de que difícilmente puedan alcanzar los 60.000 pesos en que hoy está la canasta básica total, y entonces los jefes y jefas de esas familias que tengan esas remuneraciones no van a emerger por arriba de la línea de pobreza, aun cuando tengan un trabajo que de cierta estabilidad, pero de carácter informal. Entonces, bueno, si a esto le agregamos, y en todo caso a la próxima desarrollamos mejor, de nuevo, la situación inflacionaria, claro. Obviamente, digamos, la recuperación económica que seguramente va a haber, el rebote después de la recesión del año pasado, seguramente va a tener un carácter limitado en cuanto a la posibilidad de progreso para los sectores de menores ingresos. Sí, limitado en su alcance con respecto a la población en general, ¿no? Aparte también. O sea, solamente va a alcanzar a muy poca gente, digamos. Exactamente. Los beneficios de la recuperación, todo indica que va a tener un alcance limitado en el conjunto de la población. Bueno, Yuyo, seguimos entonces viendo cómo sigue el panorama hacia la semana que viene, y te agradecemos por esta columna acá en el Algoritmo Escondido. Muchas gracias a ustedes como siempre, y seguimos en contacto el domingo que viene. Gracias, Yuyo. Era Yuyo Rudnick, presidente director del ISEPSI. ¿Dónde encuentran más información, Santi? www.isepsi, primero con S, después con C, .org.ar, y ahí pueden encontrar todos los informes de este instituto tan importante. El Algoritmo Escondido. Micaela Mendelevich, Santiago Martínez Laino. Hasta las 8. Radio con Voz, 89.9.